La grafía medieval, hacia 1230 y 1250, comienza a fijarse en un sistema que podemos considerar el más generalizado en la Edad Media y que, una vez establecido, una vez consolidado, se utiliza hasta el siglo XVIII, nada menos que 5 siglos. Por tanto, es un sistema gráfico que es necesario conocer y entender para poder leer textos antiguos, ya que nuestro sistema gráfico actual en realidad solo lleva en funcionamiento 3 siglos. Generalmente se conoce a este sistema gráfico, a esta ortografía, como Alfonsí, porque se atribuía su invención a Alfonso X el Sabio, que la utiliza sistemáticamente en sus códices y en sus documentos. Pero en realidad sabemos que es anterior, porque el rey Sabio comienza a reinar en 1252 y ya desde aproximadamente 1230-1240 este sistema gráfico se utiliza en muchos códices y en muchos documentos, ¿no? Por tanto, en realidad se empieza a utilizar desde la época de Fernando III, y es en realidad la Cancillería Regia la que toma el liderazgo en su invención, porque ya aparece en los textos, en los documentos emitidos desde la Cancillería Regia de Castilla desde 1220-1230. Es de destacar que algunas de las opciones gráficas que tiene este sistema se han mantenido hasta hoy, es decir, que lo que se inventaron en el siglo XIII seguimos utilizándolo todavía hoy, en el siglo XXI. Esto es así, esto es verdad para las consonantes palatales. Por ejemplo, la africada palatal sorda, la che, se escribe con un dígrafo CH. Por ejemplo, nocte se convierte en noche, y se ha escrito así a lo largo de todos estos siglos, es decir, esa opción gráfica se ha mantenido siempre. De la misma manera, la nasal palatal se escribió por invención de este sistema gráfico con una doble N, cuya versión abreviada es la ñ. Y así palabras como año, puño o viña se escribían con doble N o con su versión abreviada, la ñ, que tenemos modernamente. Es la ñ, es precisamente esa letra que nos distingue de otras muchas lenguas romances en las que no existe, y realmente es una abreviatura de la doble N, y se fijó en aquel momento para representar a la nasal palatal. La lateral palatal, fricativa palatal, se inventó su representación, o se generalizó su representación en este momento como una doble L. Castello, castiello, plorare, llorar. Y este sistema lo mantenemos todavía hoy, por más que hoy la lateral palatal apenas se pronuncie en el mundo hispanohablante porque tenemos un yeísmo generalizado. Y finalmente la fricativa palatal sonora se empezó a utilizar en esta época, a representarse en esta época con una Y, como en mayore, mayor. Es verdad que durante el siglo XIII a veces vacila su representación entre una Y y una I latina, pero enseguida se consolidará el uso con Y. Sin embargo, el sistema fonológico del español medieval tenía otras grafías también, porque tenía otros fonemas, es decir, no era idéntico al sistema moderno, al sistema actual. ¿Cuáles eran esas diferencias? Bueno, las principales es que tenía más consonantes de las que tenemos actualmente. En concreto, tenía 2 consonantes labiales sonoras, una oclusiva y otra fricativa o aproximante, donde hoy solo tenemos una oclusiva bilabial sonora. Tenía también 2 consonantes fricativas alveolares, una sorda y una sonora, donde hoy solo tenemos una sorda. Y tenía también 2 consonantes fricativas prepalatales o postalveolares, una sorda y una sonora, donde hoy solo tenemos una fricativa velar sorda. Es decir, donde hoy solo tenemos una consonante, el sistema fonológico medieval tenía 2. Por último, tenía 2 consonantes africadas dentoalveolares,
la sorda y la sonora, donde hoy actualmente solo tenemos una fricativa interdental sorda, es decir que, como ven, tenía muchas más consonantes que las que tenemos modernamente, y por tanto tenía que crear los medios gráficos para representarlas. Para ello, para entender por qué se crea esta doble serie de consonantes oclusivas opuestas a fricativas o sordas opuestas a sonoras, es necesario entender el proceso de lenición consonántica. Este proceso fue una evolución que tuvo lugar en el latín vulgar en la Romania occidental, afectó a todas las lenguas de la Romania occidental. De hecho, es uno de los rasgos que caracterizan a la Romania occidental frente a la Romania oriental, y consiste en que todas las consonantes en posición intervocálica se debilitaron, mientras que las consonantes en posición inicial de palabra o precedidas de otra consonante en posición interior se mantuvieron. Por tanto, esto afectó a cualquier consonante que estaba en posición intervocálica, pero no afectó a aquellas consonantes situadas en posición inicial de palabra o precedidas por otra consonante en posición interior. Hay tres cambios diferentes en la lenición consonántica. Por un lado tenemos la degeminación, es decir, que las consonantes dobles latinas se hicieron simples en romance. Las consonantes sordas, intervocálicas sordas latinas, se sonorizaron en romance occidental, y las consonantes oclusivas sonoras se fricativizaron o se perdieron en romance. Por tanto, son tres cambios consecutivos, y es importante entender la lenición porque la lenición explica la génesis de esta doble serie de consonantes que tenemos en español medieval, aunque modernamente las hemos perdido. Sin embargo, otras lenguas romances sí conservan estas oposiciones fonológicas que existieron en español medieval. Esto pasa, por ejemplo, en catalán, en portugués, en italiano, en gallego, etc. Bien, veamos cuál es la primera de estas consonantes. Es la oclusiva bilabial sonora. Esta consonante tenía una grafía específica en la Edad Media, que era la B. La B. Pero, ¿cuáles eran sus orígenes latinos? Bueno, procedía de la B en posición inicial, la B latina en posición inicial. Por ejemplo, bene, que se convierte en bien y se escribe bien, con una consonante que suponemos que era oclusiva bilabial sonora. Pero bien, en posición intervocálica, sin embargo, no procedía la oclusiva bilabial sonora, no procedía de una B latina, sino de una P, una oclusiva bilabial sorda que había sonorizado. Por ejemplo, lupu, lobo, sapere, saber. Es decir, que por efecto de la lenición consonántica, las consonantes oclusivas sordas sonorizaron, y entonces el origen latino de esta consonante no es una B, sino es una P. Lo mismo pasa cuando teníamos una doble B latina intervocálica. Sabemos que por efecto de la lenición consonántica, las consonantes dobles simplificaron. Por tanto, cuando una oclusiva bilabial sonora procede de una geminada, en efecto puede venir de una geminada, de una B geminada latina, como por ejemplo en abate, abad. En oposición a esta consonante, en oposición fonológica a esta consonante oclusiva bilabial sonora, existía una fricativa o aproximante labial sonora. No tenemos certeza si era bilabial o era labiodental. Es muy posible que las dos pronunciaciones coexistieran en español antiguo. Sabemos desde luego que desde finales del siglo XIV se empieza a generalizar la oposición, la pronunciación bilabial, pero la labiodental también es posible que existiera en gran parte del territorio. Se supone que la pronunciación bilabial era más de esta fricativa o aproximante, era más frecuente en el norte, y textos antiguos colindantes con la zona aragonesa, riojana,
nos muestran que más bien parece preferirse la articulación bilabial y no la labiodental. Bien, ¿cuál era la grafía de esta consonante? La grafía que se utilizaba para representar esta consonante era la V o la U, porque en la Edad Media la V y la U en realidad son dos variantes de la misma letra, es decir, la V y la U son polivalentes, sirven para representar tanto una vocal o una consonante. Entonces podemos preguntarnos por qué existía una V y una U, por qué teníamos dos grafías. Bien, en realidad era una distribución basada en la posición. En posición inicial se utilizaba la V, tanto si era para representar a una vocal como a esta consonante, y en posición interior se utilizaba la U, tanto si era para representar una vocal o una consonante. Esta situación cambia un poco a lo largo de la Edad Media, de forma que la V se va generalizando a posiciones interiores, pero en esencia se mantiene incluso en los impresos del siglo XVI y del siglo XVII. La especialización de la V como consonante y la U como vocal solo la establece la Real Academia Española a principios del siglo XVIII, es decir, que durante toda esta larga etapa V y U son polivalentes, pueden valer tanto para vocal como para consonante. ¿Cuáles eran los orígenes latinos de esta consonante? Bien, procedía de U inicial, de una U latina inicial seguida de vocal, que había consonantizado por un proceso que conocemos como betacismo. Por ejemplo, uía se había convertido en vía y de ahí vía en la Edad Media. También procedía de esta misma U latina, esta era probablemente, no era una U, una vocal, sino que era una semiconsonante. Y esta semiconsonante se había consonantizado, ¿no?, por este proceso que conocemos como betacismo, y entonces, por ejemplo, una forma como cahuare se había convertido en cavar, cavar. Bien, procedía también de la B latina intervocálica, de la oclusiva bilabial sonora intervocálica, porque sabemos que las oclusivas sonoras habían fricativizado, por tanto se convierte en una fricativa, caballo. Y también procedía de la F latina intervocálica, que había sonorizado. Sabemos que las consonantes sordas en posición intervocálica sonorizaron. Por ejemplo, trifoliu se convirtió en trébol. Entonces vemos que la grafía medieval en unos aspectos coincide con la actual. Por ejemplo, en el caso de la oclusiva bilabial sonora, vemos que no hay ninguna diferencia en cómo hoy escribimos bien, lobo, saber o abad. Sin embargo, sí tenemos diferencias en cómo escribimos la que era la antigua fricativa o aproximante labial sonora. Hay una coincidencia en aquellas procedencias latinas de la semiconsonante wow, ¿no?, pero no tenemos una coincidencia en los casos en los que procede de la B latina intervocálica y de la F latina intervocálica. Como vemos ahí, hoy escribimos caballo con B y trébol con B. Bueno, la distinción fonológica entre la cursiva y la fricativa era clara en la época medieval, de acuerdo con su origen latino, y ello se refleja en una casi perfecta oposición gráfica, como acabamos de ver. Oposición gráfica que era pertinente tanto en posición inicial de palabra como en posición intervocálica interior de palabra. Pero es importante ver que la B latina intervocálica y la semiconsonante labiovelar latina intervocálica, ¿no?, confluyeron en posición intervocálica en una única consonante fricativa o aproximante, y de ahí que se utilice la U o la V para representar a ambas en el español medieval, porque en realidad están representando una única consonante. Este aspecto gráfico del español medieval es el que más
nos sorprende porque es lo que ha cambiado en la grafía y en la fonología posteriormente. A veces tenemos una vacilación entre V y B iniciales. Voz, por ejemplo, se puede escribir a veces con B y con V, aunque en la etimología nos obligaría voce en latín a escribirla con V. Y esto nos parece indicar que los sonidos B y oclusiva y V o V fricativa favorecían a la oclusiva en posición inicial. Es decir, que había una tendencia a reforzar a la oclusiva en posición inicial. Aquí tenemos un cuadro sinóptico de las sibilantes. Las sibilantes son las otras tres parejas de consonantes que existían en español medieval y que no existen en el español actual. ¿Qué entendemos normalmente por sibilante? Pues es una consonante fricativa o africada con articulación dental, alveolar o palatal. Es decir, que es la forma tradicional en la filología española de hablar de estas consonantes, ¿no? Como las sibilantes del español medieval, que en realidad son las fricativas y africadas del español medieval que no existen en el español moderno, no todas ellas. La S, por ejemplo, sí existe, se ha conservado la fricativa alveolar sorda. Bien, antes las hemos presentado brevemente y ahora vamos a presentarlas con un poco más de detenimiento y luego examinaremos cada una de ellas más de cerca. Tenemos dos africadas dentoalveolares sorda y sonora por efecto de la lenición consonántica, ¿no? ¿Qué grafía se utilizaba para la sorda? Pues la C seguida de E, I o la C con cedilla seguida de cualquier consonante. En realidad, obligatoriamente ante A o U y optativamente seguidas de E, I. Para la africada dentoalveolar sonora se utilizaba la Z. Aquí vemos diferencias sobre la representación actual que comentaremos posteriormente. Luego teníamos la fricativa alveolar sorda, la S. Esta es la única consonante, el único fonema de todos estos 6 fonemas que se ha conservado en el español actual y que se representaba con una S simple en posición inicial de sílaba o una S simple en posición final de sílaba y con S doble en posición intervocálica. Y también había una fricativa alveolar sonora, una S, una ES sonora que se representaba con S simple y solo existía en posición intervocálica. Veo que la tabla no lo refleja, pero es así. La fricativa alveolar sonora solo era posible, solo existía en posición intervocálica. Lo mismo sucede con la fricada dentoalveolar sonora, que solo existía en posición intervocálica. Luego tenemos la fricativa prepalatal sorda, que se representaba con X y se pronunciaba sh, y la fricativa prepalatal sonora, que se podía representar con la G seguida de E o I o con la I y la J, las dos letras, ante cualquier vocal, porque realmente veremos que con la I y la J pasa igual. En realidad la J es una I alta, es decir, son dos formas de grafiar la misma letra, dos formas de escribir la misma letra, son dos variantes de la misma letra. Vamos a ver ahora las consonantes de forma más pormenorizada, porque lo que acabamos de hacer en la tabla es una presentación general. Las africadas dentoalveolares corresponden a nuestra infricativa interdental sorda actual, la Z. Bien, teníamos una africada dentoalveolar sorda que en alfabeto fonético internacional se representa como tenéis ahí y se pronunciaba C. En realidad es muy intuitiva la representación fonética porque nos explica que hay un momento oclusivo dental representado por la T
y un momento fricativo alveolar representado por la S. Su forma de representar era la C seguida de E o I, en realidad en posición intervocálica o en cualquier otra posición, y la C con cedilla seguida de A o U, a veces también E o I. ¿Cuáles eran sus orígenes latinos? Bueno, pues el origen latino de esta consonante es el grupo TY cuando va precedido de una consonante, por tanto no puede sonorizar. Por ejemplo, de fortia tenemos fuerza, fuerza en español medieval. El otro origen latino que tenía esta consonante era la K seguida de E o I, porque la E o I palatalizaron la K. Entonces, de una forma latina como vincere salió vencer, o de una forma como kerwu salió ciervo en español medieval, ciervo. Es decir, tenemos que pensar que se pronuncia tse. Y aquí vemos cómo esta consonante puede aparecer en posición inicial de palabra, o puede aparecer en posición interior cuando TY, la T seguida de la semiconsonante palatal, o el grupo K, E, I van precedidos de otra consonante. Bien, la fricada dentoalveolar sonora es exactamente la misma consonante, pero sonora, y se pronuncia dze, dze. Su posición, la única posición en la que podía aparecer era la posición intervocálica. Hemos visto que la otra consonante no suele aparecer en interior precedida de consonante y en posición inicial de palabra, pero su correlato sonoro aparece fundamentalmente en posición intervocálica. Sus orígenes latinos son los mismos. Vemos fortia, fuerza, pero T seguida de la semiconsonante palatal, de la Y, ratione, razón, razón, y se escribe con Z porque representa a una sonora. Otro de sus orígenes latinos es la K seguida de una Y, por ejemplo, minakia, menazza, menazza, y se pronunciaba con sonora, y la K seguida de E, I cuando está en posición intervocálica, porque vemos que en winkere o en kerwu la K va precedida de otra consonante o está en posición inicial de palabra, pero en facere, luego facere, facer, la K latina va seguida de una E en posición intervocálica. Lo mismo pasa con placere, placer, o dicere, originalmente dicere, ¿no? Decir. Estos verbos vemos que tienen una K seguida de una E en posición intervocálica, y en los tres casos estos verbos se escribían en la Edad Media con una Z porque se pronunciaban fazer, placer, decir con una sonora. En posición final, sin embargo, la Z era la única grafía posible. Era la única grafía posible. Fijémonos en el contraste entre pisques, que da petzes, escrito con C, por tanto representando la sorda porque la K seguida de E va precedida de una consonante, frente al el singular, pisque, que se escribe habitualmente pets, con una Z final. Por tanto, en posición final parece que existía una neutralización entre la sorda y la sonora y se escribía siempre Z, es decir, que en posición final pensamos que la Z representa a una sorda, porque no había opción de utilizar otra grafía, al menos en castellano. En otras variedades, como por ejemplo el aragonés, pez se hubiera escrito con C con cedilla, es decir, hubieran escrito pez con C con cedilla al final, que sería la forma de indicar que eso procedía en realidad de una sorda, pero no es el caso del castellano. Bien, pasemos a la otra serie de consonantes sibilantes que existía en español medieval y que no existe en el español moderno.
Se trata de las fricativas alveolares. En español moderno hoy solo tenemos el fonema fricativo alveolar sordo, la S, que en función del contexto se puede sonorizar en una S de tipo sonoro. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando decimos desviar o mismo. Ahí la S de mismo o de desviar se pronuncia por asimilación muchas veces sonora. Sin embargo, no tenemos un fonema que se oponga en pares mínimos a la S sonora en español moderno como si teníamos en español medieval. Por otro lado, repito como antes que el único fonema de toda la serie de fonemas sibilantes que existían en español medieval que hemos conservado en español moderno es precisamente la S, la fricativa alveolar sorda. Bien, esta S en posición intervocálica se escribía con una doble S. ¿Y cuáles eran sus orígenes latinos? Bien, la doble S latina, por ejemplo en amahuise, amase, que se pronunciaba como lo pronunciamos hoy, pero se escribía con doble S. La RS latina, que se asimiló en una doble S, ursu, orso y luego oso, que se pronunciaba como hoy, pero se escribía con doble S, o el grupo PS latino, por ejemplo, ipse S, que se pronunciaba de nuevo como hoy, pero se escribía con doble S. Estos tres grupos latinos, la doble S latina, RS latina, PS latina, en posiciones interiores de palabra, evolucionaron a la fricativa alveolar sorda. En realidad lo que pasó es que se creó una S doble en latín vulgar y esa S doble degeminó por efecto de la lenición consonántica, es decir, se simplificó y el resultado fue una fricativa alveolar sorda. Sin embargo, se escribía con doble S, lo que no nos debe hacer pensar que se pronunciara doble. No, era la misma S que tenemos actualmente, pero se representaba con una S doble. Y en oposición a esta fricativa alveolar sorda, existía una fricativa alveolar sonora que se representaba y que existía solo en posición intervocálica, es importante recalcar esto, y que se representaba con S simple. ¿Cuáles eran sus orígenes latinos? Bueno, pues la S simple latina, por ejemplo en casa, que por efecto de la lenición consonántica, la fricativa alveolar sorda latina se convirtió en una fricativa alveolar sonora. Recordemos que las consonantes sordas intervocálicas sonorizan, por tanto se convirtió en casa. Lo mismo pasa en la forma causa latina, que se convierte en cosa. Es decir, tenemos una sonora. Una sonora en español medieval que, aunque se escribe igual que hoy, se pronunciaba sonora, ¿no? Es decir, que hoy escribimos casa, pero en español medieval, casa, como la vemos ahí escrita, se pronunciaba casa, y cosa se pronunciaba cosa. El otro origen latino del que procede esta consonante sonora es del grupo NS latino, porque la N desapareció muy tempranamente. Así tenemos que de mensa se creó mesa con sonora. Nos tenemos que dar cuenta que esta oposición entre la alveolar sorda y la sonora solo tenía lugar en posición intervocálica. En posición inicial de sílaba, final de sílaba, o seguida de otra consonante, la S siempre era sorda. Por ejemplo, istos, ahí vemos que la S de da estos y se escribe igual que hoy. La S que precede a la T, es decir, en posición final, en coda silábica o en posición final absoluta de palabra, la consonante era sorda. Y lo mismo sucede en posición inicial de palabra. Por ejemplo, la palabra sic, ¿no? Originalmente en latín significa así, da sí en romance, y se escribía con una S simple y se pronunciaba con una sorda, igual que modernamente. Por tanto, la oposición entre la sorda y la sonora solo era pertinente, solo funcionaba en posición intervocálica.
Bien, pasamos ahora a las fricativas prepalatales o postalveolares del español antiguo. En español moderno corresponden al fonema fricativo velar sordo ja, o sea, lo que representamos con una X, pero que se pronuncia ja. Bien, en lugar de este fonema del español medieval, teníamos en español del español actual, tenemos en español medieval dos fonemas. La fricativa prepalatal sorda, sh, que se representaba con una X. Esta consonante se pronunciaba como hoy, por ejemplo, en inglés show. Los orígenes latinos de esta consonante eran la doble S latina intervocálica seguida de una yod, de una semiconsonante palatal, como por ejemplo en la forma basiare, que dio bashar. Bashar, modernamente bajar. Bashar se escribía con X y era sorda porque la consonante de la que procedía era una S doble, y esa de S doble no pudo sonorizar en la lenición consonántica, lo que hizo fue simplificarse. También procedía del grupo K seguido de S latino. Este grupo ya en latín se representaba como X, de ahí que la grafía medieval sea precisamente la X. Coxu en latín se convirtió en español medieval en coxo, y en este caso, como en otros, lo que sucede es que la velar en posición de coda silábica, la K, palataliza en una semiconsonante palatal y contagia su palatalidad a la S vecina, y de ahí la S se palataliza y resulta una S palatal, una fricativa prepalatal sorda, una sh. Bien, muy diferentes eran los orígenes latinos de la fricativa prepalatal sonora, je. Esta consonante se pronunciaba como hoy en francés jamais, por ejemplo, o como Pujol en catalán, o como por ejemplo, como dicen los argentinos cuando dicen ahora te llamo. Es decir, era una consonante fricativa sonora, y su grafía de representación habitual era la G cuando iba seguida de E o I, de las vocales E o I, y la I latina o su variante gráfica, la I larga o I alta, lo que hoy llamamos la J, cuando iba seguida de cualquier vocal. En realidad, la I y lo que hoy llamamos I y J, la I latina y la J, eran en la Edad Media dos variantes gráficas de la misma letra y podían utilizarse para representar tanto una vocal como para representar una consonante, en este caso esta consonante. Por tanto, en los manuscritos medievales podemos encontrar que la I larga, lo que hoy llamamos la J, se utiliza para escribir, por ejemplo, tiempo, y aparecería escrito con lo que hoy llamamos una J, y al mismo tiempo también la I puede aparecer escrita para representar, escribir jamás, ¿no? y jamás escrito en vez de con J, como haríamos hoy con I latina. Bien, los orígenes latinos de esta consonante no son correlativos, no tienen un correlato claro con los de su correlato, con su variante sorda, ¿no? con la consonante a la que se opone por el rasgo de sordez, sonoridad, ¿no? A diferencia de lo que sucede con la S, por ejemplo, la S sonora tiene los mismos orígenes latinos que la sorda, lo que pasa es que con diferente resultado por efecto de la lenición consonántica, y lo mismo pasa con las africadas dentoalveolares sorda y sonora. Pero en este caso no, en esta serie de consonantes los orígenes latinos no están correlacionados entre una y la otra. Además, la sonora tiene otra característica que la distingue de sus parejas sonoras en las fricativas alveolares y en las africadas dentoalveolares, y es que aquellas solo pueden aparecer en posición intervocálica, mientras que la fricativa prepalatal sonora puede aparecer tanto en posición intervocálica como en posición inicial,
como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son sus orígenes latinos? Sus orígenes latinos fundamentales son los siguientes. Por un lado, una L latina cuando va seguida de una iot, de una semiconsonante palatal. Por ejemplo, filiu, que se convirtió en fillo. Luego tenemos los grupos K apóstrofo L, G apóstrofo L, T apóstrofo L. ¿Qué significa el apóstrofo? Bueno, sabemos que significa la pérdida de la vocal postónica, es decir, estos grupos se formaron por pérdida de la vocal que seguía, la vocal átona que seguía a la vocal tónica, ¿no? Este fenómeno se conoce como síncopa. Pues bien, estas consonantes K, G y T que quedaron en coda silábica en final de sílaba como efecto de la síncopa, palatalizaron en una iot, es decir, en una semiconsonante o semivocal palatal, y contagiaron esa palatalidad a la L vecina. Y como resultado de ese contagio, la L se hizo palatal y finalmente evolucionó a esta fricativa prepalatal sonora. Por ejemplo, cunículo, coneclo, coneilo, conello, conello y finalmente conello, que es lo que pensamos que se pronunciaba en español medieval. La misma evolución ha tenido lugar en regula, regia, betulu, viejo, es decir, tenemos siempre esta evolución. En posición inicial, los orígenes latinos de esta consonante es la I latina inicial seguida de una A o una vocal velar. Por ejemplo, iuncu en latín que dio junco, o ian magis en latino que da jamás en español medieval. Otro de los orígenes latinos, si bien no es sistemático en castellano, porque tenemos contraejemplos, como por ejemplo germanu, hermano, donde no conservamos la consonante palatal, pero sí en otros casos, como por ejemplo es el contexto de G latina inicial seguida de una E, esa E palataliza la consonante, la G, y de gente tendremos gente, gente. Bien, estos son los orígenes fundamentales de esta consonante, que como vemos son bastante más amplios, variados que los de las consonantes sonoras anteriores, y también tienen, como dije antes, tiene también la diferencia de que podía existir esta consonante en posición inicial, no solo en posición intervocálica, algo que caracteriza a las anteriores. Bien, pues con esto hemos terminado la presentación sobre el sistema gráfico del español medieval y del sistema fonológico del español medieval y sus principales características diferenciales respecto del español moderno.